Para mí ha sido una enorme alegría recuperar un conocimiento que tenía y había perdido, iba a decir como la oveja pródiga, como la oveja perdida y el hijo pródigo, o la dracma perdida también. Y quería comunicarlo inmediatamente, pero antes de eso he presentado un montón de libros que me estaban cortando el paso. Ahora puedo hacerlo por fin. Yo me esforzaba por recordar quién era ese pintor tan absurdamente conservador para quien Eurípides era demasiado moderno. Y al final, después de estar tanteando, palpando y osando en los recursos digitales, en las bibliotecas digitales, por fin he logrado traer a mi memoria a Pierre Maurice que tampoco era un nombre muy fácil de recordar. Bueno, hay quien escribe Quay, o Caí, hay quien le pone diéresis, pero yo lo encuentro como que. Bueno, si me voy a Wikipedia, en algunas lenguas aparece con una S, escrito Quais. La forma general y más usada es Pierre Maurice que. KI también, también con S. La nota que en Wikipedia aparece es que la diéresis es la forma utilizada por Nodier y por Deleuze. Y esto nos lleva a la escasísima bibliografía que hay sobre este pintor, y es la que aparece aquí. Étienne Jean Deleuze, Louis David, Son école et son temps, París, Didier, 1855, y de Charles Nodier, Essai d'un jeune barde, París, publicado por Madame Cavanagh, en 1804. Es un folleto de 96 páginas. Solo 96 páginas. Viene el enlace en Archive de la obra de Deleuze, y a Charles Nodier se lo podrá encontrar sin duda alguna en la Biblioteca Nacional Francesa, en la Biblioteca Digital Francesa en Gálica. Lo que pasa es que, bueno, está muy bien que den un retrato de qué por Henri-François Rissenat, y que den también un estudio de cabeza de qué conservado en el Museo Granet de Aix-en-Provence, que demuestra que, a pesar de que yo lo recordaba por decir estupideces, es un gran pintor, es verdaderamente meritorio. Lo que pasa es que muchos pintores, como ya se quejaba Baudelaire, son idiotas y están mejor callados. Puede ser el caso, sí, puede ser perfectamente aplicable a Pierre Maurice que aparece en este retrato de Henri-François Rissenat con el aspecto de barbudo, que es como lo recuerda Deleuze, que por cierto no hay que fiarse de todo lo que usa, al menos en la edición que yo estoy siguiendo y que creo que es la que está enlazada, usa la grafía que, porque no lo llama por su nombre, sino por su mote, Agamenón. Y que yo estoy usando la edición de 1855, Louis David, Son école et son temps, Souvenir, Luis David, su escuela y o sea, el pintor David, el conocido por todos, el de la coronación de Napoleón, su escuela y su tiempo, recuerdos, de Étienne Jean Deleuze, que vivió entre 1781 y 1863, publicado en París por Didier en 1855. Bien, pues en esta edición, cuando trata de los barbudos, que es la imagen que tiene Rissenat, en la nota, que es donde aparece el apellido que, porque en general lo llama por su apodo Agamenón, no aparece la diéresis, no es Caí, es que, el pintor que. Y voy a leer esta maravilla que yo recordaba, pero claro, que le echen un calvo. Yo había leído esto hacía mucho tiempo, pero como lo había leído en formato digital, no tenía la memoria visual de cómo era el libro, de dónde lo tengo, porque es simplemente una pantalla, claro, y una pantalla que además no tiene el color de la página, porque es como una fotocopia, es solo negro sobre blanco, es como una fotocopia. Entonces me ha costado mucho
yo que me manejo, a mí claro, yo me manejo con memoria visual, me ha costado mucho volver a encontrar este libro, y ahora que lo encuentro lo comunico y lo reparto, aun claro, después de haber presentado unos cuantos autores que tenía pendientes. Entre ellos un pintor, desde luego, nada anecdótico como Bruegel, el viejo, pero que es un buen pintor. Lo que pasa es que dice estupideces, como tantos artistas. Lo malo es que ahora tenemos artistas que solo dicen estupideces y encima a eso lo llaman su obra. De hecho, muchas cosas de las que hace que y de las que Deleuze ridiculiza, hoy se considerarían obras de arte, hoy se considerarían performances. En aquel tiempo y en mi tiempo, en el tiempo que hago yo, porque yo no soy hombre de mi tiempo, son estupideces. Pero ahora muchos considerarían que es una obra, que es la obra de una vida. Bueno, es un capítulo interesantísimo. Los barbudos del presente y los barbudos de 1800. Yo me he afeitado siempre, dice Deleuze. Me salto un poco. He tenido 2 generaciones de amigos barbudos. O sea, quizá algún día merezca la pena presentar a Deleuze, que es desde luego un autor divertidísimo e interesante, pero ahora no quiero tanto regodearme en su muy interesante prosa, sino hacer que nos traiga las palabras de Deleuze. ¿Y de qué? Es que claro, ¿cómo voy a acordarme del apellido qué? Que nos traiga las palabras de qué. Su obra ya la hemos visto, la voy a enlazar, está en la Wikipedia francesa y de ahí podemos ir de museos buscando a qué, aunque ya digo que a veces tendremos que buscar quais, escrito así, o quai con diéresis, que es... Bueno, he tenido 2 generaciones de amigos barbudos. Unos de 1799 a 1803. Los otros, después de 1827, hasta lo que yo creo, a lo que yo creo, hasta el año presente, 1832. El libro es de 1855. La edición es de 1855. Y la nota, que claro, no es de Deleuze, sino del editor, que aparece aquí también como autor, Jean-Pierre Mouilleseau, Jean-Pierre Mouilleseau. Pero es que no usa el apellido, o que yo recuerde, no usa el apellido de Deleuze, sino su mote, Agamenón. Entonces lo de la diéresis me parece que es un error de Wikipedia, que a veces comete también errores, como cualquier catedrático que vaya por la calle. Los otros, desde 1827, por lo que creo, hasta el año presente de 1832. Remontémonos primero a la historia de los primeros. Remontémonos para empezar a la historia de los primeros. Claro, hay más generaciones. Barbudos son también los existencialistas, y ahora también habrá barbudos. Es interesante plantear la hipótesis de que los primeros barbudos que nos han estado invadiendo por oleadas, estos intelectuales barbudos, estos muchachetes barbudos, es interesante saber, plantearse, proponer, si la primera generación no fue esta, la de 1799 a 1803. Luego hemos tenido muchísimos. Los existencialistas, los comunistas, una cantidad ingente de intelectuales barbudos en París. Y claro, en París, por supuesto, como faro del mundo. Y quien dice en París, dice en todo el mundo. Sí, claro, barbudos de París. Y quien dice barbudo de París, dice barbudo mundial. Pues la primera generación, a lo mejor era esta, la de 1799 a 1803. Y casi con toda probabilidad, sí, sí, yo diría que sí, que este es el comienzo de esa peste del intelectual fétido con barba y prejuicios e ideas contundentes. Se sabe que la revolución que se obró en las bellas artes y en la ciencia de la antigüedad en Europa precedió la gran revolución política de la Francia de algunos años. Los estudios serios que Heine y Winckelmann hicieron de los escritos y los monumentos de la antigüedad
de la antigüedad devolvieron a los griegos y a los romanos al favor, bueno, al favor de las gentes, al favor del público, los pusieron en boga, vamos. Es bastante natural creer que esta predisposición de los espíritus pudo contribuir a dar a los revolucionarios políticos de 1789 esta tendencia que ellos tuvieron en gobernarnos, de vestirnos como espartanos y romanos, de vestirnos a la espartiota, a la espartana y a la romana. No hace falta explayarse demasiado en esto. Recordemos al revolucionario Anaxarsis Clotes, por ejemplo. Recordemos, vamos, el gorro frigio. El mismísimo símbolo de la revolución, el gorro frigio. Todo esto es lo que está diciendo Deleclise. Los estudios arqueológicos y los estudios filológicos de la antigüedad clásica hicieron que esta gente se creyera que estaba en Esparta o en Roma y quisieran helenizarlo o romanizarlo todo. Así que me voy a saltar esto porque está bastante claro. Uno solo tiene que pensar en Anaxarsis Clotes. Mis primeros amigos barbudos eran de este tiempo, o sea, del tiempo de la Revolución. Que, claro, el ser barbudo en el periodo, ser barbudo como imitación de la antigüedad clásica es algo muy relativo porque los romanos no se afeitaban y, bueno, hicieron bastante resistencia a que entrara un barbero de los griegos, pero al mismo tiempo la barba es un atributo de los filósofos griegos, aunque la llevan los filósofos y los médicos, etcétera, pero el hombre heleno es de entrada como símbolo, es un efebo evidentemente sin barba, y el patricio romano igualmente se acaba convirtiendo en una figura rasurada, a diferencia de las barbas que llevaban antes. Cogen bien lo de la higiene y el afeitado griego. Hay un libro sobre el que, en fin, podemos volver y no habría que extenderse demasiado sobre esto. Hay muchos libros, ¿verdad? El ocio académico y erudito ha producido muchos libros sobre barbas y bigotes, pero quizá el que nos queda más cerca, tanto geográficamente como por la lengua, es el de Jiménez Patón. Jiménez Patón tiene un libro que voy a tener que buscar en el Corde, porque si lo busco en Google así como así, no va a aparecer con tanta facilidad. Voy a buscar Patón y voy a poner barbas, así, tal cual. Y este libro de Jiménez Patón del año 1639, son los discursos de los tufos, copetes y calvas. Es un libro que se ha ocupado del pelo de la región superior, sí, pero también se ocupa de la barba, y precisamente cuenta, si esto que se ha quedado bloqueado me deja leerlo, cuenta lo que estaba diciendo, pero él tiene más gracia y mejor verbo. No, habla de la mujer barbuda, de las barbas de los franceses. No, también tiene otra obra que es Reforma de Trajes, doctrina de Fray Hernando de Talavera, pero bueno, voy a buscar la palabra Roma porque tiene mucha erudición disuelta por aquí. Bueno, no, habla de la Venus barbada de los romanos. No habla de la resistencia de los barberos. No habla de esa resistencia. Diodoro y Esteban afirma... Bueno, puedo empezar por aquí. Sí, el valor que se da a la barba larga y cana, del filósofo Éufrates Sirio. Timoteo, músico y muy amado del grande Alejandro, dice Crisipo
que la barba larga le hacía venerable. La estatua de Lisandro, valeroso capitán en Delfos, estaba dibujada con barba larga como lo escribe Plutarco. Grecia, muy barbado, nos pinta a su Esculapio. Diodoro y Esteban afirman que los gimnosofistas filósofos de la India barba larga usaban. Procopio, bueno, estoy pensando, sí, los gimnosofistas propiamente no, o si los gimnosofistas son como se suele interpretar los jainistas. Los jainistas no siempre son dados a la barba y como otras religiones tendentes al monacato o a la vida en comunidad, pues se afeitan la cabeza. Claro, es perfectamente lógico que los monjes se afeiten la cabeza si no se pegan piojos. Pero si entendemos gimnosofistas como simples sabios desnudos que hay en la India, que hay muchos brahmanes llevan larguísimas barbas, por supuesto, sí. Filósofos de la India barba larga usaban. Procopio escribe que los capitanes de los ejércitos de los romanos con Belisario contra los bárbaros traían todos barba larga. Apolo lo adoraban barbado. Claro, Apolo es un símbolo de Apolo contra Dionisio, ninguno de los dos. Contra Dioniso, ninguno de los dos lleva barba. Ni el ideal apolíneo ni el dionisíaco lleva barba. Es una excepción que se lo represente con barba, como ocurre entre los hieropolitanos, como lo dice Fulgencio. Aunque otras naciones lo pintaban sin barba, vamos, casi todas. Y los sirios también le dibujaban con barba, como lo notó Luciano. A su gran Júpiter los étnicos barbados le reverenciaban, y lo mismo a Mercurio, embajador de los dioses, y a un tiempo hubo que los romanos ponían la imagen de Venus barbada, como escribe Suidas. Las barbas de los franceses que acometieron a Roma llevando por capitán a Breno, dicen autores que pusieron horror y asombro a los romanos. Entre los atenienses, los éforos magistrados, y entre los romanos, los senadores, se diferenciaban del vulgo por la barba larga, como nuestros abogados. Pero claro, uno piensa en Cicerón o en Sila o en César y no llevan barba porque han estudiado con los griegos, a pesar de que los maestros griegos suelen llevar barba. Entre los atenienses, los éforos magistrados, y entre los romanos los senadores se diferenciaban del vulgo por la barba larga, como nuestros abogados. También los reos suelen de tristeza dejar criar la barba. Sabino respondió a los de Creta que él había sido 2 veces reo para decir que había sido 2 veces magistrado. Mas dejando estas profanidades y volviendo a lo sustancial y verdadero, según testimonio de San Pablo, el varón es imagen de Dios y la forma del varón, la barba, y ha sido tanta la reverencia que a tales cabellos siempre y en todas partes se les ha dado, que para significarnos la autoridad eterna y poderosa de Dios Padre, nos le pintan en figura de un venerable viejo con barba larga y cana. Y por esto en muchas naciones se toma por caso feo cortar la barba, y por maldad el raella a navaja, porque decían que esto era lo que yo creo que pensaban los romanos de primer tiempo. Voy a escribir simplemente barbero, Roma antigua, y a ver si nos dice algo de esta resistencia antigriega, claro. La historia de Ticinio Menas y los barberos romanos. Sí, Ticinio Menas, ahí puede que esté la historia. Es una revista de moda, de tendencias. Bueno, claro, hasta tal punto se introducen los barberos que una tradición que forma parte de la romanidad más romana, y lo que yo le enseño a mis alumnos de latín, y lo vemos en el Fellini Satiricón, en el Satiricón de Fellini, es que la primera barba que se cortan la ponen en la puerta de su casa con los dioses y con los antepasados. Claro, esto solo podía hacerse cuando se cortaban la barba. Y bueno, aquí lo encuentro. Aquí encuentro un artículo: Estética de Worldwide Professional Hairdressing Magazine. Es una revista para barberos, año 2022. Esto suple la erudición que esperaba encontrar
Jiménez Patón y no ha ido al grano. Dice, los primeros barberos formados en la Sicilia griega fueron introducidos en Roma por Ticinio Menas, el primer representante de peluqueros alrededor del año 350 a.C. Hasta Ticinio Menas, los romanos todos, los campesinos, los senadores, los patricios, llevaban una larga barba, porque no había barberos. Y claro, al principio había romanos que consideraban que eso era una modernidad afeminada griega que iba a acabar causando la ruina de la República. La ruina de la República. Estamos en el año 350 antes de Cristo. 350 antes de Cristo. Y bueno, sí, qué diablos, si la República es desde el año 509, o sea, sí, claro, la República Romana. Si Tarquinio el Soberbio es casi mitológico. Bien, volvamos al texto del Eclise después de determinar hasta qué punto la barba puede ser clásica o no. Siempre hay un momento en el que alguien nos puede decir que somos unos modernetes. Desde luego, los republicanos romanos, antes de que llegara Ticinio Menas, a un afeitado le diría que era un modernete. En cambio, un revolucionario que imita a Cicerón, que imita a Sila, le diría a un barbudo que es un modernete. Igualmente. Porque él consideraría que lo antiguo y la tradición digna de reverencia es no tener barba. Pero antes de esa tradición romana de no tener barba y de cortarse la barba y ponerla a la entrada de la casa, estaba la tradición de no aceptar que viniera aquí un barbero griego a pelarme las barbas. Todo es enormemente relativo, y si vamos retrotrayéndonos en el tiempo, encontraremos muchos chascos y muchas negaciones y muchos mentís de lo que creemos que es tradición. Como quiera que sea, bueno, sí, efectivamente, como quiera que sea. Mis primeros amigos eran de aquel tiempo y hasta entonces se estaban afeitando y vistiendo como todo el mundo. Pero hete aquí, llegó el momento en el que David, del que todos eran discípulos, como yo, expuso su cuadro de las Sabinas. Esta obra, que excitó la admiración del público, no tuvo la aprobación entera de algunos discípulos del maestro. Aquí viene naturalmente un cisma. David fue declarado por sus... Me salto bastantes cosas. David fue declarado por sus discípulos heréticos Fanlot, Pompadour y Rococó. Porque es bien que se sepa que estos remoquetes, nacidos en los talleres de pintura, tienen más de 25 años de antigüedad. Se remontan a más, allá de 25 años. Fanlot, Pompadour y Rococó. Rococó como insulto, como remoquete. Paso de página y me cuesta un poco. Bien. Bueno, por supuesto David no pudo sufrir aquello, hubo un cisma y esos cismáticos profesaron el primitivismo. Ellos querían ser primitivos. Tiene sentido lo de la barba entonces, tiene pleno sentido. Y destaca entre todos ellos a Agamenón, que una nota nos indica que es el señor Morisquet, Monsieur Morisquet, nacido hacia 1779 y muerto en 1804. Agamenón tenía entonces como unos 20 años, alrededor de 20 años. Grande, delgado, los cabellos y la barba negros, como en el retrato, la mirada ardiente, tenía algo de Mahoma y de Jesucristo, se podía ver en él algo de Mahoma y de Jesucristo. Paso de página otra vez. Sí, me salto bastante. Aspiraba a... esos cismáticos se llamaban pensadores y primitivos. Pensar y primitive. Y a donde quiero
a donde quiero llegar, eso es, que no encontraba Agamenón mérito verdadero, sólido, inatacable, más que en la Biblia, en los poemas de Homero y en Osián. Hasta tal punto era primitivo. La Biblia, Homero y Osián, que entonces se consideraba, se creía que tenía una antigüedad igual a la de Homero. Claro, que por supuesto los leía todos en la traducción francesa. Osián, como todos sabemos, es Macpherson.